Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro Alvarado y aquí estamos para compartir de la palabra del Señor. Estábamos un poquito perdidos, quizás estábamos en un tiempo de vacaciones. Quisimos darnos ese tiempo de descanso. Así que hemos vuelto y estamos acá listos para seguir con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar una nueva serie y como aparecía ahí en el logo o en el fondo que uno pone como introducción, llamados a vivir en santidad. Esa es la serie que vamos a estar viendo durante este tiempo y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que esa es la serie que vamos a estar compartiendo en estos, no sé, meses o en este mes, depende de lo que el Señor así lo disponga. Y como les digo, este es el título que le vamos a estar eh, poniendo a esta serie llamados a vivir en santidad. Y obviamente que nos vamos a basar en, en un versículo muy conocido que todos nosotros, o que la mayoría de nosotros conoce, que se encuentra ahí en primera de Pedro. Vamos a ir de inmediatamente. Ah, perdón, ahí me fui. Esa es la última parte. Ok. A ver, ahí sí, me aparecía un video que vamos a estar viendo con respecto a este tema. Me apareció como spoiler, así que olvídense todo de nuevo. Así que pero bueno, este es nuestro versículo en el cual nosotros nos vamos a estar basando en esta serie, en el cual el libro de Primera de Pedro dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Entonces, esta serie nos está llamando a vivir en santidad. Entonces, para comenzar con esto, vamos a volver a la pantalla grande. Luego vamos a seguir con lo que teníamos ahí puesto. Eh, Primero, para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando y todo lo que tiene que ver con el tema de vivir en santidad, eh, estaremos viendo, primero que todo, lo que significa la santidad. Eso es lo que vamos a primero analizar. ¿Qué es la santidad? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de irnos directamente a lo que tiene que ver con el título de esta serie llamados a vivir en santidad, vamos a ver lo que significa la santidad. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos estudiado acerca de la santidad en sus diferentes iglesias, pero yo siempre lo he dicho en este tiempo que tenemos acá en este canal. Yo no soy un gran teólogo, simplemente mi intención de estos videos es ayudar a la iglesia, a los hermanos, a los que se conectan, a los que nos siguen. Simplemente son pequeñas ayudas. Yo reconozco a pastores que son grandes estudiosos de la palabra de Dios y obviamente que están por sobre uno. Entonces yo no estoy queriendo hacer la competencia hacia ellos, ni tratar de ganarles, ni quitarles sus seguidores. No, absolutamente para nada. Simplemente esta es una carga que el Señor ha puesto en mi vida de compartir el Evangelio. De hecho, en este tiempo yo les decía que nos tomamos un tiempo de vacaciones en el cual para preparar todo lo que estamos haciendo ahora, y durante ese tiempo uno igual como que empieza a preguntarse, a cuestionarse, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Debo seguir haciendo lo que hago y grabando y poniendo luces y consiguiéndose aquí, consiguiéndose allá, cierto tipo de cosas para ayudar con los estudios que uno está haciendo?
De repente hay veces que uno dice, no me ve nadie, no tengo la popularidad que tienen otro youtuber, no sé cómo se le llama, influencer de todo esto de las redes sociales, no tengo lo que tienen los otros, entonces, ¿qué estoy haciendo yo predicando la palabra? Pero la verdad es que siempre cuando me viene ese pensamiento de desánimo, en donde, ¿para qué voy a seguir predicando? El Señor viene y de alguna manera, no sé, escuchando un sermón, eh, el Señor me empieza a decir, sigue predicando la palabra. De hecho, hace poquito, ayer mismo, escuchaba un sermón, no con la intención de, me voy a ayudar con este sermón. No tenía idea de lo que el sermón estaba hablando. En esa predicación, el pastor que predicaba motivaba a la iglesia y decía, tienes que predicar la palabra, tienes que estudiar la palabra. No te preocupes si tú estás viendo resultados, tú predicas la palabra. Y se refería a la parábola del sembrador. O sea, el sembrador lanza la semilla. Nuestro trabajo no es preocuparnos de darle el crecimiento a la semilla. Nuestro trabajo es lanzar la semilla. Ese trabajo lo hace el Señor. O sea, es Dios el que da el crecimiento. Nosotros tenemos que simplemente sembrar. Así que yo decía, bueno, Señor, o sea, no voy a esquivar a esas palabras que tú estás poniendo, así que voy a seguir predicando el Evangelio. Si hay una persona que lo está viendo, excelente. Si hay dos, si hay 100, si hay 1000, si hay 1 millón, bien. Y insisto, yo no soy un gran teólogo, es simplemente ayudar a los hermanos con estos simples estudios bíblicos en el cual podemos compartir de la palabra. Entonces, yo le estaba diciendo que estamos hablando de la santidad y esto es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy para ya comenzar con nuestro tema y entender primeramente qué es lo que es la santidad. Así que debemos hacernos esa pregunta, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Y yo sé que muchos de nosotros podemos tener diferentes respuestas con respecto a ese tema. Eh, y obviamente que uno puede irse al diccionario y ayudarse con lo que el diccionario dice. Y aquí es interesante con respecto a eso, porque la santidad, esto es lo que dice, a ver si lo tengo acá en el... ¿Qué es la santidad? Santidad es un estado de pureza espiritual y una cualidad de lo sagrado. En la Biblia la santidad se refiere a la perfección de Dios y a la manera de vivir de los cristianos. Entonces, obviamente que la santidad está conectada 100% a Dios. O sea, de Él proviene la santidad. Entonces, no es loco o no está mal decir de que santidad es igual a Dios. O sea, absolutamente no está mal decir eso. Porque cuando nosotros vemos la definición de santidad, es un estado de pureza. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dios, Él siempre está en un estado de santidad, de pureza espiritual, como lo dice acá la definición de santidad. Es una cualidad de lo sagrado, es algo que está ahí y que pertenece a Dios. O sea, tú ves a Dios y es, de nuevo, igual santidad. Entonces, yo aquí destaqué esas dos palabritas que están en amarillo, que dice es un estado y una cualidad. Entonces, veamos las definiciones que nos entregan estas palabritas de estado, porque como dice aquí esta definición de la santidad, que es un estado, ¿y qué quiere decir eso? Que eso que tiene o posee santidad permanece en ese estado siempre. O sea, siempre permanece en ese estado. O sea, y por eso no es ilógico, como lo decía recién, pensar de que Dios es igual santo. Santo es igual Dios. Santidad es igual Dios. Dios es igual a santidad. Entonces no está equivocado. ¿Por qué? Porque es un estado que siempre está, valga la redundancia, como que repitiéndose o está siempre en estado de santidad.
Por eso Dios no puede estar junto al pecado porque es santo. Entonces Dios no se puede mezclar con el pecado, no puede estar donde hay pecado. A ver, esto no quiere decir de que por ejemplo, en una situación donde alguien está pecando y está el pecado ahí mismo, no es que Dios no esté ahí. O sea, Dios está ahí, pero a lo que voy yo es que Dios no se mezcla con el pecado. A eso es lo que voy. O sea, no puede meterse un poquito de pecado en la esencia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Él es santo, entonces nunca se va a mezclar con el pecado. Por eso Dios aborrece el pecado, porque Él es santo y de Él, como dice esta definición, este estado emana siempre santidad. Ahora, por ejemplo, no es que este ejemplo lo quiera definir claramente cómo es el estado de santidad de Dios. Porque yo pensaba un poco, se me venía a la mente, para que el agua esté en el estado sólido, usando la palabra estado, en la condición sólida, tiene que estar en un ambiente que le dé ese estado, que le genere ese estado. O sea, para que nosotros produzcamos hielo tenemos que echar el agua en estas cubeteras, en estas cosas que uno pone en el freezer, para que se congelen y produzca el hielo. Entonces, si lo sacamos de ahí, ese hielo se va a transformar al estado líquido, porque pierde la esencia de ese estado. ¿Por qué? Para que se mantenga, tiene que estar en ese estado. Entonces uno podría decir, entonces Dios tendría que estar en el cielo para siempre estar santo. No, por eso les digo, o sea, Dios está en todo lugar, en el universo o en el planeta Marte, por ejemplo, y en ese lugar Dios es santo. Eh, Obviamente uno lo está tratando de hacer a una mente tan limitada como la nuestra, la del ser humano, porque somos muy seres humanos para pensar y tratar de entender a Dios, y la verdad es que somos tan limitados que no lo podemos entender, pero Dios siempre está en un estado de santidad, porque de Él emana la santidad. ¿Se dan cuenta? Después sigue diciendo, eh, como decíamos ahí, es un estado. Y miren lo que dice Segunda de Corintios: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Dios no necesita mantenerse en un estado en un lugar que esté santo. No, o sea, porque Él es santo, Él siempre está santo. Y de hecho, este versículo, ¿por qué lo pongo a colación? Porque Jesús nunca dejó de ser santo, nunca dejó de ser un Dios que cometió pecado. Entonces, cuando Corintios nos habla y nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia en Dios, en Él, esto quiere decir de que Dios, Cristo, estando en la tierra como hombre y como Dios, nunca pecó, siempre fue santo. Entonces su estado, como decía la definición de lo que acabábamos de leer, que dice que el estado de santidad permanece siempre en ese estado. Entonces, a pesar del cansancio, a pesar de las situaciones que Cristo vivió, sanando gente, predicando el Evangelio, quizás teniendo hambre, teniendo sueño, tanto caminar quizás le dolían los pies, y me imagino que fue así porque era hombre también, así como 100% Dios, también fue 100% hombre, pero nunca dejó de estar siendo santo. Nunca dejó de ser un Dios santo, nunca dejó de ser una persona santa. Por ejemplo, escuchaba un sermón donde el predicador decía: ¿o ustedes creen que cuando Cristo era niño y era bebé y estaba en el establo donde nació, no le molestaba el olor que había ahí? Entonces, como él era Dios y él era puro y él era santo y él era bondadoso y todo amor, él no lloraba y no provocaba a su mamá en angustia, por decirlo así, y ponerle una palabra,
No, a ese bebé le molestaba el olor, le molestaba el ruido quizás de las vacas o de los animales que habían ahí en ese lugar. Y como bebé se ponía a llorar, porque era 100% humano, pero también era 100% Dios. Cuando era niño quizás también pasó todo lo que nosotros pasamos como niños, pero nunca cometió pecado, nunca salió del estado de santidad, nunca estuvo en estado de pecado. O sea, yo he escuchado en algunas personas que hablan de que Cristo pecó, y eso es totalmente, primero que todo, herético, decir de que Cristo pecó. Para nada, Cristo nunca pecó, y este versículo lo aclara, o sea, lo dice claramente: al que no conoció pecado. Simplemente lo que sucedió es que nuestros pecados fueron puestos en él, pero él nunca cometió pecado. Entonces, su estado siempre fue santo. Entonces, la otra palabra que aparecía ahí, bueno, aquí también en el libro de Éxodo nos aparece en donde Dios le dice a Moisés: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, otra cualidad en donde el lugar donde Dios está lo hace santo, lo hace puro. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios es el que genera la santidad. No es como decíamos en el ejemplo del hielo. Para que el hielo se mantenga hielo, tiene que estar en un lugar frío, en un lugar donde produzca el congelamiento. En cambio, Dios no. O sea, no podemos decir Dios tiene que estar en el cielo para ser santo. No, en el lugar donde Dios esté es santo, y como lo vemos en el libro de Éxodo, le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué? Porque estoy yo. Entonces se dan cuenta, o sea, Dios es el que produce la santidad. Entonces, viendo la segunda cualidad de esta definición, que es la santidad, que es una cualidad que dice que le pertenece a Dios. Esto es una cualidad que solamente le pertenece a Dios. Por eso, como veíamos anteriormente, Jesús no cometió pecado y Dios produce santidad. Entonces, donde Él esté es lugar santo. Entonces, esa es una cualidad que solamente le pertenece a Dios. A nosotros no nos pertenece esa cualidad. O sea, sí, el versículo lema que nosotros tenemos es: sean santos porque yo soy santo. Entonces, ojo, cuidado con eso, porque yo podría decir, entonces, si yo soy santo, el lugar donde yo estoy es santo. Es que lo que pasa es que yo como persona, Alejandro Alvarado, no puedo producir santidad. Yo no produzco santidad, pero Dios sí produce santidad porque Él es santo. Entonces, tengamos cuidado con ese detalle. Entonces, el tema de que nosotros debemos ser santos y caminando a una santidad, obviamente que es simplemente por la gracia y por el querer de Dios que nosotros seamos santos como Él. Entonces tengamos cuidado con eso, porque de aquí empiezan quizás de repente a aparecer un montón de doctrinas que se empiezan a tergiversar. Entonces, como Dios es santo y Él me está diciendo que yo sea santo, empiezan a tomar algunas personas esta doctrina, y la verdad es que empiezan a tergiversarla. Sin más ni menos, simplemente los que conocen el tema, para no irme para esos lados, porque no es mi intención. ¿Han escuchado esta falsa doctrina de los Jehová Junior? Nosotros somos Jehová Junior. Entonces, como somos Jehová Junior, como somos santos, entonces también nosotros somos un Dios. O sea, es un poco la mentira que viene desde del Edén de Satanás presentándosela a Eva. O sea, podrán ser como Dios. O sea, sí, Dios quiere que nosotros seamos santos, pero ¿por qué? Porque Dios está en nosotros. Entonces, como Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar donde yo estoy es santo, entonces eso de alguna manera es lo que Dios quiere en nosotros. O sea, si Dios está en nosotros, vamos a ser santos porque Dios está en nosotros, no porque nosotros tengamos esa cualidad, porque como dice esta definición, solamente le pertenece a Dios. Y miren un versículo que nos ayuda
en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, que nos dice, no hay santo como el Señor. O sea, ya ahí nos deja claro este versículo, porque sigue diciendo, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Pero basándonos en el... Me molesta un poquito este cable que se me está moviendo, así que... Ok, ahí sí. Entonces, ojo, nosotros no somos santos por nuestra condición, por nuestra propia voluntad. Nosotros somos santos porque tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que a través de Él podemos ser santos. ¿Ok? Entonces, no hay santo como el Señor, no hay una cualidad que le pueda pertenecer a otra persona. Claro, hay veces que le llamamos el santo Tomás de Aquino, el santo tanto, pero eso es un nombre simplemente por querer darle una connotación, pero el único santo es Dios. Ahora, ojo, pero ¿por qué la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos? Sí, porque teniendo a Dios en nuestras vidas, vamos a ser santos, no por nuestra propia voluntad o por nuestra fuerza, por lo que nosotros hagamos, sino porque tenemos a Cristo en nuestras vidas y por medio de Él podemos ser santos. ¿Qué nos dice Romanos también? Miren, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? De que nosotros no podemos ser santos. Entonces, ya con este versículo podemos decir de que no hay nadie que pueda ser santo, porque todos, desde que Adán y Eva pecó, por eso está diciendo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ese hombre fue Adán, entonces el que nazca o el que nació desde Adán, conocemos a Caín y Abel, desde ellos hasta el momento, todos tienen pecado, nadie es santo. Entonces, esto quiere decir de que la única cualidad de santidad le pertenece a Dios. Nosotros somos santos simplemente porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Entonces recordemos eso. Entonces podemos decir sin ninguna duda de que solamente Dios es santo y que Él es perfecto. Entonces, como lo que decía Primera de Samuel, solamente Dios es santo. También tenemos lo que yo mencionaba recién, Primera de Samuel 2:2, no hay santo como nuestro Señor, no hay nadie como Él. Deuteronomio capítulo 32, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo, recto es Él. Ahí está hablando de que Él es perfecto. O sea, no hay nadie como nuestro Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. El versículo que también está en Primera de Pedro. Entonces, ahí nos está diciendo de que la cualidad solamente le pertenece a Dios. Pero, ojo, no es que yo sea santo porque yo puedo tener esa cualidad por mi cuenta, sino teniendo a Cristo en mi corazón, yo puedo ser santo. De hecho, es así como Dios nos ve, santo. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Dios te mira, ve a una persona santa. Y ahí es donde uno dice, pero Señor, yo acabo de pecar, yo acabo de cometer un error. Sí, pero entendiendo todo el asunto del arrepentimiento, de pedir perdón al Señor, no el día que te convertiste, sino que es un arrepentimiento constante. Cuando pecamos, obviamente vamos en arrepentimiento delante de nuestro Señor y decimos, Señor, te pido perdón porque he pecado, porque te he fallado. Y el Señor obviamente que nos perdona y nos sigue viendo santos, no porque nosotros, insisto, seamos perfectos en eso, sino que porque Dios, a través de su Hijo que hizo la obra, nos ve santos. A ver, déjenme ver una cosita aquí que me pareció. Ya. Espero que no aparezca ahí en la pantalla, pero me había aparecido una notificación. Pero bueno, entonces es solamente por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice Salmo 99:5? Exalten al Señor nuestro Dios
y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Nuestro Dios es santo. El único santo es Dios. Y por su misericordia y a través de su Hijo Jesucristo, también nosotros somos santos. A ver, eso es para después, así que lo vamos a dejar ahí. Volvamos a la página principal. Entonces, tenemos que entender de que nuestro Dios es inigualable. No hay nada que se pueda comparar a nuestro Dios. No hay nada que se pueda igualar a Dios. Ahora, esto puede sonar un poco confuso, y yo por eso yo lo decía, porque algunos podrían decir que incluso el tema de que nosotros seamos como Dios, porque como Él nos está diciendo, sean santos porque yo soy santo, de aquí podrían, lo que yo les comentaba, nacer estas herejías que son un poquito confusas y un poquito maliciosas, por decirlo así. Cuando empiezan a llamarse, no, nosotros somos los Jehová Junior y si nosotros somos santos porque Él nos está diciendo que seamos santos, entonces empiezan a tomarse características erradas. O sea, y aquí viene todo el tema de el yo declaro, el yo decreto, porque si yo soy santo, entonces yo puedo declarar, yo tengo el poder en mi boca de declarar y un montón de tergiversar la palabra con respecto a este tema. Entonces, por eso debemos aclarar esto. El único que declara, el único que decreta, el único que es santo es Dios. Por eso estamos destacando esta parte de decir que Dios que es inigualable. Entonces, cuando Dios nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo, insisto, es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, y a través de eso podemos vivir una vida de santidad. Porque lo hemos comentado en otros videos y cuando hablábamos, por ejemplo, del libro de Juan, cuando él dice, es mentiroso el que diga que no tiene pecado, porque todos pecamos. Entonces, si todos pecamos, ¿somos santos? No. Entonces, ¿pero cómo me está diciendo la Biblia de que seamos santos porque Dios es santo? Es que cuando yo vivo una vida de arrepentimiento y fe, como hijo de Dios, aborreciendo el pecado, sabiendo de que voy a pecar, de que voy a fallarle al Señor, pero vivo en esta vida de arrepentimiento y fe, estoy viviendo en esta vida de santidad. Y es solamente por la gracia y la misericordia de Cristo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros día a día, donde nos está recordando la palabra, donde nos está diciendo, hey, cuidado, no hagas esto. Tienes que buscar el arrepentimiento, pecaste delante del Señor y Él nos ayuda a este crecimiento espiritual. Entonces estamos viviendo en santidad, estamos en este proceso de santidad. Incluso cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor y seamos ya seres perfectos o una criatura perfecta, transformada a la imagen a la verdadera imagen de nuestro Señor, incluso ahí no vamos a ser como Dios, porque, insisto, Dios es inigualable. Incluso cuando ya estemos con el Señor. De hecho, los ángeles, los serafines, por eso cuando podemos escuchar este tipo de ejemplos, cuando dicen, ¿qué es lo que es más santo? ¿Un serafín? O mejor dicho, ¿qué es lo que se parece más a Dios? ¿Un serafín o no sé, o un gusano? Ninguno de los dos. Porque no hay nadie que se pueda igualar a Dios, no hay nadie que se pueda comparar a Dios. Entonces, el ángel de más alto nivel que podríamos poner aquí en la mesa, que podríamos decir, él se parece más a... No, porque no hay nada que se pueda igualar a Dios, porque el único Dios santo, el único Dios que posee esa cualidad de santidad es Dios. Ni los ángeles ni nosotros tenemos esa cualidad. Simplemente esa santidad nos irradia a nosotros. Entonces, espero que se vaya entendiendo y estar siendo claro en esto. Ahora, insisto, esto no quiere decir de que nosotros no podamos ser santos, pero es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, quizá algunos deben estar pensando, pero
¿Cómo voy a ser igual a Dios si soy una persona que peca, tiene errores, me cuesta vivir una vida santa? Entonces, ¿cómo voy a ser una persona igual a Dios? Y es lo que estábamos mencionando. O sea, es la obra que Dios está haciendo en nosotros día a día a través de su Espíritu Santo. El hecho de que uno diga, ya estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy orando todos los días, eso no te hace santo. Y no estoy diciendo con esto que no debamos leer la Biblia ni que debemos orar, pero es una vida en la cual estamos en este proceso día a día. ¿Cuántos de nosotros fallamos en el día de hoy? Yo fallé en el día de hoy, fallé en el día de ayer, pero eso me quita de verme santo delante del Señor. Absolutamente no. El Señor me sigue viendo santo, no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando Él declaró su palabra y dijo, consumado es, y murió por mis pecados, Dios ahora a mí me ve santo. Y si tú eres un hijo de Dios, Él te ve santo. Entonces, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, Dios no la ve santa. Lo ve pecador, lo ve que está apartado de Él. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Tener a Cristo en su corazón para que Dios pueda ver a esa persona santa. Entonces, lamentablemente, esa persona que no tiene a Cristo en su corazón tiene un conflicto con Dios, porque va a llegar un momento en que si no se arrepiente, si no viene a los caminos del Señor, si no entrega su vida al Señor, entonces va a tener un problema serio con Dios. Tú y yo, gracias a Cristo, no tenemos ese problema, porque como Dios nos ve santo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos ser considerados y llamados hijos de Dios. Entonces, cuando vemos la definición de santidad que aparece, que aparecía ahí en pantalla, yo no me acerco ni el 100% ni siquiera el 100%, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 5%, porque lo que decía la definición de santidad, que es un estado de pureza espiritual y una cualidad de lo sagrado, y la verdad es que yo no tengo ese estado, mi inclinación es más al pecado y tengo que afirmarme y agarrarme, por decirlo de alguna manera, de Dios, de su palabra y en su fuerza, para no pecar, porque mi inclinación es buscar lo malo. Entonces yo no me acerco ni siquiera al 10% de lo que sería Dios. Entonces por eso Dios es inigualable. Entonces por eso nosotros tenemos que vivir esta vida de santidad y tenemos que procurar caminar a la santidad, pero entendiendo qué es lo que es la santidad. Entonces vamos a estar viendo en esta serie diferentes aspectos de esto de estar caminando y de ser llamados a vivir una vida de santidad. Miren lo que dice Isaías. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo comparan? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero lo hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para elegir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que existe, el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han oído, apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues de ustedes me hará semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Entonces se dan cuenta, Dios es inigualable. Y eso es lo que nos habla Isaías en estos versículos. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿Y quién es el santo? Dios. Entonces aquí podemos ver de que Dios es inigualable. Y ahora
veamos algunos puntos claves de la santidad que son interesantes. Separación, pureza, divinidad, perfección. Entonces, estos son puntos claves de la santidad. Separación. La santidad a menudo implica estar separado o apartado del mundo. Aquí, yo, obviamente que esta palabra secular se refiere obviamente al mundo secular. O sea, simplemente yo podría borrarle incluso hasta secular y se entiende que es el mundo. O de lo que se considera impuro. Porque obviamente todo lo que hay en este mundo es impuro, o sea, es secular. Entonces, los puntos clave de la santidad y lo que Dios tiene es que Él está separado de lo que es impuro. Entonces, Él no puede estar, por eso les digo, o sea, uno dice, pero ¿cómo no puede estar? O sea, Dios puede estar en una situación donde se está pecando. Dios está en estos momentos presenciando un pecado, quizás de grado bien serio, y Él está ahí. Pero uno puede decir, pero ¿cómo Dios está ahí donde hay algo que es impuro? Es que Él es Dios, entonces Él está en ese lugar, pero el pecado no puede estar en Dios y Dios no puede estar en el pecado. Y no es que el pecado derrote a Dios, porque ahí podríamos ya levantar hasta una herejía donde ¿cómo podríamos derrotar a Dios? Ah, con el pecado. No, ya ahí entraríamos en un grado ya de estupidez. Pero Dios está separado de todo lo que tiene que ver con lo impuro o con en este caso, como dice aquí esta definición, con el mundo secular. La santidad a menudo implica estar separado o apartado del mundo secular o de lo que se considera impuro. Entonces, ese es el estado que implica la santidad. Y esto también nos tiene que llevar a nosotros a entender, yo tengo que empezar a apartarme de lo que es impuro, yo tengo que empezar a apartarme de lo que no es santo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, obviamente que como nosotros somos pecadores, no, como decíamos en todo este tema, no somos puros, no teníamos la pureza y obviamente que, como dice acá, estábamos apartados o en este caso separados de la gloria de Dios producto de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué? Porque es un estado de pureza, como decía, o en este caso de separación. Pureza es la que viene ahora. Entonces, pureza moral y espiritual es un componente esencial de la santidad. O sea, la pureza es un componente que va de la mano con lo que tiene que ver con la santidad. La divinidad. La santidad está estrechamente relacionada con lo divino, lo trascendente o lo sagrado. O sea, va pero ahí de la mano con eso. Y como dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Dios, en Cristo. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, va de la mano con lo que estábamos diciendo acerca de la divinidad, que es que la santidad está estrechamente relacionada con lo divino, lo trascendente y lo sagrado. Y obviamente que pusimos estos versículos para ayudarnos con respecto a esto. Ahora, hay muchos otros versículos más, no es que sean los únicos, por si acaso. El siguiente punto clave de la santidad es la perfección. Dios es perfecto. Dios es perfecto. En algunas religiones la santidad se relaciona o se asocia con la idea de la perfección moral o espiritual. Pero aquí lo que tiene que ver también es que nuestro Dios es perfecto y por eso decíamos recién que Dios es inigualable y lo que hablaba el libro de Isaías. O sea, ¿a quién me podrán hacer parecer? O sea, ¿o quién me podrá igualar en palabras ya más contextuales? Lo que está diciendo Isaías, a ver, hagan lo que ustedes hagan, van a hacer algo, va a haber alguien que pueda igualar lo que yo soy, no va a haber nadie. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Dios es perfecto. Tú y yo somos imperfectos. O sea, y como decía el versículo que leíamos en la primera definición de separación, Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. Ya con eso no hay nadie que sea perfecto. No hay nadie
que haga lo bueno también, como dice Romanos 3. O sea, ¿quién de nosotros podría decir, no, yo sí soy perfecto y me igualo a Dios? Hay falsos maestros, falsas religiones que están levantándose hoy en día que incluso te dicen, que te dicen eso, que tú eres un ser igual a Dios y que eres perfecto. Entonces, si yo hago algo bueno, es única y exclusivamente porque tengo a Cristo en mi vida. Si tú haces algo bueno, es porque simplemente tienes a Cristo en tu vida. Es simplemente eso. Entonces, toda la gloria se la lleva al Señor. ¿Por qué? Porque de Él proviene todo esto de la santidad y esto de la perfección. Entonces, cuando hablamos perfección, eh, y el spoiler que me apareció al principio cuando puse esta pantalla cuando me ayudo con los versículos bíblicos, me hizo pensar en un video que es bien interesante porque eh, cuando hablamos de perfección no hay errores. Ahora, incluso esto que van a ver ahora, si nos fijáramos ya, pero en el detalle, pero más mínimo, igual va a tener una imperfección porque no hay nada perfecto que se pueda comparar a Dios. Pero este video me hace pensar en la perfección de Dios. Pero antes de eso leamos Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sean santos como Dios es santo. O sea, insisto en esto y voy a darle duro con esta definición de que no podemos ser perfectos si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Nosotros no podemos ser perfectos por nuestra cuenta. Entendamos eso. Somos perfectos, como dice Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero ¿cómo podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial? Teniendo a Cristo en nuestras vidas. Simplemente eso. Porque, insisto, cuando Dios nos observa y nos ve, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos ve santo automáticamente. Y es lo que a mí me vuela la cabeza cuando me pasa eso, porque yo digo, si Dios me ve santo y yo me conozco, y yo digo, pero ¿cómo Él me ve santo? Simplemente por la gracia y la misericordia de Cristo. Y ahora sí, ahora les quiero mostrar este video que habla para mí de la perfección. Lo podemos repetir, pero miren, fíjense, Él deja caer eso y ahí queda, pero como sin ninguna línea, las líneas de unión no se notan, porque él está dejando caer esta forma de un, no es una hoja que aparece en las cartas. Vamos a poner un poquito de pausa. Entonces, él ahí está dejando caer esto en este metal. Entonces, cuando este metal comienza a bajar, podemos ver que no se ve ninguna línea. Entonces, por eso yo les decía, si uno analizara esto, ya si se fuera con un microscopio ya, pero bien potente, ¿dónde están las líneas? Ya con una cámara ultra de alta definición o un microscopio que pueda ver eso, lo vamos a ver, lo vamos a notar que están las líneas de unión. Entonces, claro, a simple vista, cuando él lo deja caer, se ve que no queda nada y habla como dice el título que aparece ahí, no se nota la unión. Entonces, para mí eso es como una representación de la perfección. Pero incluso eso no lo representa en el 100%, porque Dios no tiene errores. O sea, aunque nosotros nos vayamos con un microscopio, el más potente a observar a Dios, nunca vamos a encontrar imperfección en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios dice. Entonces, nuevamente, ven, ahí está bajando, está bajando, está bajando y queda. Y no se nota absolutamente nada. A lo mejor el video que yo puse no están en alta definición, pero si ustedes encuentran este tipo de videos, insisto, es tan perfecto. Hay otros videos donde conectan este mismo metal, los conectan así y es como dos piezas diferentes y la unen y queda pero perfecta y no se ven las líneas de unión. Entonces, ese es Dios para mí, esa perfección.
Ahora, por eso vuelvo a insistir, si nos fuéramos ya al extremo de analizar este metal, así de buscarle la línea, lo vamos a encontrar porque obviamente este mundo no tiene perfección comparada con la que Dios tiene. Entonces, eh, ya saliéndome un poquito de la pantalla, volvamos acá entonces, para estar terminando y entendiendo lo que estamos comenzando en esta serie. Dios nos llama a vivir en esta vida de santidad, pero entendiendo de que la santidad proviene de Dios. Entonces, como les decía, para estar concluyendo, la santidad apunta a Dios porque la santidad viene de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en santidad. Entonces, como decía el versículo que acabamos de leer antes de ver el video de Mateo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, o sean santos como Dios es santo, es lo que Dios nos está invitando y es lo que Dios te está invitando a vivir una vida de santidad. Entonces, podemos seguir definiendo qué es la santidad, podemos poner videos, podemos poner explicaciones, podemos dar un montón de cosas acá, pero al fin y al cabo, esto siempre nos va a llevar a Dios. Si no estamos viviendo en una relación estrecha con Dios, poniéndolo no como el número uno, sino que poniéndolo como nuestra vida, entonces no vamos a estar viviendo en santidad. Si tú estás dejando a Dios como el santito o no sé, como la cadenita que tú te pones para adornar tu cuello y esa cadenita tiene una cruz, entonces eso te hace pensar en Dios. Si tú estás poniendo a Dios de esa manera en tu vida, entonces déjame decirte de que no estás viviendo una vida de santidad. Si tú estás llevando a Dios como el santito, como el protector, el ángel de la guarda, entonces no estás viviendo una vida de santidad. Entonces todas estas definiciones que nos hacen entender cuán santo es Dios, o esta pequeña definición que nosotros hicimos de santidad, no te hacen entender que Dios es un Dios santo y que yo debo vivir una vida de santidad, porque la estás viviendo de acuerdo a, como decía mi abuelo, a lo Frank Sinatra, a tu manera, a mi manera, entonces obviamente que no vas a vivir una vida de santidad. Y que lo más cierto es que entonces no has sido transformado por el poder de su salvación. No eres un verdadero hijo de Dios. A lo mejor vas a la iglesia, cantas canciones, levantas las manos, lloras de vez en cuando, lees la Biblia, pero a Dios no lo estás poniendo como el principal de tu vida. Porque, insisto, Dios nos está llamando a vivir en una vida de santidad. Sean santos. Y el problema es que no estamos entendiendo esa parte. Creemos de que el pastor tiene que orar por mí para que yo tenga esta santidad y me llene de su poder, del poder de Dios, y con eso yo voy a poder vivir toda la semana. No, hermanos, debemos vivir en santidad constante. Por eso espero que este estudio que podamos tener en esta serie nos pueda ayudar a corregir ciertos detalles que estamos haciendo mal en nuestras vidas. Porque el llamado de nuestro Dios es ser santos como Él es santo. Llamados a vivir una vida de santidad. Cambiar ciertas cosas que estamos haciendo de manera incorrecta en nuestras vidas. Pero eso lo haces simplemente con el poder de su fuerza, que el Espíritu Santo nos ayuda día a día. Y es porque estamos poniendo a Dios como el primer lugar. Entonces, espero que esta serie y esta introducción que tuvimos el día de hoy nos ayude a vivir una vida de santidad, a estar cambiando nuestras cosas que están un poquito incorrectas en nuestras vidas. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que eliminar de mi vida? Hay cosas, como nos dice la Biblia, córtalas, córtalas.
Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Para que tu vida pueda ser una vida más llena de la presencia de Dios en este camino de santidad y en este proceso de santidad. Obviamente y entendemos de que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, vamos a ser el varón perfecto. En este mundo vamos a estar caminando en ese proceso. Pero por eso el Señor nos llama y nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Oremos y démosle gracias a Dios y espero que este tiempo les haya sido de bendición. Señor, te doy gracias en esta hora por esta nueva serie que estamos comenzando. Yo te quiero pedir de una manera muy especial que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos que están escuchando y que van a escuchar esta serie. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Muchas veces, Señor, reconozco delante de tu presencia y de mis hermanos que soy terco y quiero vivir, como decía a lo Frank Sinatra, a mi manera. Señor, quiero vivir caminando en santidad. Reconozco que hay muchas de las cosas que tengo que cambiar y que tengo que dejar y tengo que cortar. Entiendo que muchas veces este proceso se hace difícil, pero en tu fuerza, Señor, puedo lograrlo. Puedo llevar a cabo esto que tú me estás llamando a hacer, ser santo como tú eres santo. Yo te ruego por mis hermanos en esta hora también, en este proceso de santidad, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar, simplemente decirles que compartan este video, que pueda ser de bendición para todos ustedes. Y no se olvide de darle me gusta. Estamos en las redes sociales de Facebook y también de YouTube. Así que ahí para que puedan estar disfrutando y que pueda ser de bendición este video. Insisto, hemos vuelto, estamos aquí de vuelta para comenzar en esta serie y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Estaremos poniendo estos videos en nuestra página de Facebook y en la página de YouTube. Ahí, aquí en el video final aparece donde usted puede ubicarnos y ser parte de este canal. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.